Vamos, les voy a hacer. Bien, la introducción del tema de moles era justamente porque quería, esto lo vamos a precisar mucho, pero mucho, mucho, ahora para gases, y después lo vamos a precisar mucho, mucho para soluciones. ¿Sí? Son dos temitas que vamos a ver o tratar de ver con los que nos queda del tiempo, para que ustedes los puedan manejar. Quiero tratar de terminar de ver gases, soluciones, para después entrar en estequiometría. Estequiometría era lo que yo les mostraba a ustedes de la uva, ¿se acuerdan? Ese choclo largo. Bien, pero para eso precisamos, sí o sí, saber esto que ustedes repasamos acá, ¿sí? Esto, saber moles, gramos y moléculas. Recuerden, no confundan moles con gramos y con número de moléculas, ¿sí? Número de moléculas. Bueno, después vimos el choclo de Avogadro, el número 602 por día a la 23. Después vimos que cómo sacábamos lo que pasaba un mol, era sumando las masas atómicas de los compuestos y expresándolas en gramos, ¿sí? O sea, ¿de dónde sacábamos esto? De la tabla. Íbamos a la tablita, mirábamos la masa atómica, sumábamos todas las masas atómicas que componían las moléculas, ¿sí? Atendiendo sí a los subíndices. Recuerdan que este 2 indicaba que había 2 de este 3 de este, y si había paréntesis, que todo esto se repetía 3 veces, ¿sí? O sea que había 3 azufre y 12 oxígeno. ¿Sí? Eso más o menos lo teníamos claro, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, yo lo repaso medio rápido así. Bueno, y acá en la tablita esta, si bien era lo mismo que hicimos arriba, pero yo quería ponerlo así para que ustedes identifiquen que es lo que más fácil hace es confundir estas tres cosas. Número de moles con moléculas y con el peso molar o los gramos o la masa, ¿sí? ¿Sí? Número de moles es una cosa, moléculas otra, y el gramos por mol o masa, peso molar es otra. ¿Está bien? Sigo avanzando. Bueno, después ¿qué hicimos? Le hicimos un ejercicio medio rápido, a ver si tenía 18 gramos de agua, perdón, si tenía 9 gramos de agua, ¿cuántos moles era? Y bueno, si sumaba 16 del oxígeno y 2 hidrógeno 18, era un mol, 9x, la mitad, 0,5. ¿Cuántas moléculas? Y bueno, si en 18 gramos, que es un mol, hay 6,02 por día a la 23, es 9x, este por este dividido este. ¿Sí? Eso no hace falta repasarlo, ¿no? ¿Se lo van acordando eso? Todas, pues sigo, entonces sigo. Así entramos en gases. Esto no lo vimos, me dijeron, ¿no? Gases no. No, bueno, eso no. Fíjense, es fácil, es muy fácil. Si estuviéramos en clase, en una clase lo vemos todo, pero bueno, voy a tratar de que lo veamos así. Fíjense, en las leyes de los gases van a participar algunos distintos factores, como volumen, temperatura, presión y moles. ¿Ven? Por eso yo les di moles antes. Y moles, número de moles. ¿Está bien? Con estos 4 factores son los que forman todas las leyes y las fórmulas de los gases. Pero tenemos que reparar ciertas cositas. Fíjense, el volumen puede ser en la unidad de volumen que ustedes quieran. ¿Ven? Litro, mililitro, decímetro cúbico, centímetro, cualquiera. Siempre que, recuerden, la fórmula va a tener 2 términos, una de cada lado del igual. Que de los 2 lados tengamos la misma unidad. ¿Está claro, no? ¿Eso se entiende? Cuando veamos la formulita acá abajo, ven que acá hay una fórmula que tiene 2 términos y hay volúmenes de los 2 lados. Uso la unidad que quiera, pero de los 2 lados la misma. ¿Está bien? ¿Sí? O litro, o mililitro, o centímetro, lo que quiera. Pero siempre la misma de los 2 lados. Fíjense el otro factor que interviene en la fórmula, es la temperatura. Ustedes cuando vieron físico-química en tercero habrán visto que hay varias escalas de temperatura, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con las nuestras. La nuestra es la Celsius, ¿sí? Y la otra que vamos a utilizar, sí o sí, es la Kelvin. ¿Por qué es la Kelvin? Porque la Kelvin es la escala absoluta que la que se utiliza para todo lo que sea científico, ¿sí? Todo lo que sea física, química, formuleos, siempre se trabaja con la absoluta o Kelvin, ¿sí? Absoluta se llama escala absoluta o escala Kelvin.
Bien, entonces lo más fácil de aprender es cómo paso de Celsius, que es la que nosotros manejamos, a Kelvin. Y bueno, fíjense este numerito, 27315. O sea, si yo tengo, ejemplo, 20 grados Celsius más 27315, que es el factor de conversión, me da 29315 Kelvin. ¿Está bien? No hay mucho más misterio que ese, ¿sí? Hay que acordarse y bueno, si no se lo acuerdan, yo no hago mucho hincapié que se acuerden, ¿viste? Siempre me lo preguntan, pero bueno, sepan que a los centígrados, sumándole un número, que si se lo acuerdan mejor, 27315, que de hecho para resolver problemas yo 15 no lo tengo en cuenta, hagan 273 directamente, ¿no? ¿Me entienden? Para simplificar, ¿no? Entonces tengo 30 grados, 303 kelvins. Tengo 0 grados, 273 kelvins. ¿Está bien? Tengo grados bajo cero, bueno, resta. Tengo como ser 3 grados bajo cero, va a ser 270 kelvin, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bien, no hay mucho más misterio entonces. Volumen, la unidad que quieran. Temperatura, siempre, siempre en todas las fórmulas, Kelvin. Presión se nos va a enredar un poquito, fíjense. Presión, hay muchas maneras de medir presión, muchas, muchas. Las que usamos nosotros, nuestro sistema, son atmósferas, son también milímetros de mercurio, también llamados torricelli, ¿sí? O milímetros de mercurio, Torricelli, porque fue el que hizo la experiencia esta, ¿sí? O también llamado hectopascales. Esta es la que se utiliza comúnmente ¿cómo se llama? El pronóstico del tiempo. 1003 hectopascales, 1012, 1007. Sí, esto lo usamos permanentemente. Pero bueno, fíjense que yo los puse uno a continuación del otro. Porque esta que está puesta acá, esta es la igualdad. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, son 1013,25 hectopascales. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque si en un ejercicio tengo mezcladas las unidades, recuerden acá, ven en esta formulita de vuelta que les marco acá abajo, que tengo presión 1 acá y presión 2 acá. El ejercicio es muy común que te den dos presiones en distintas unidades. ¿Para qué? Para que vos las conviertas, porque en la fórmula, siempre recuerden, la misma unidad de los dos lados. ¿Y cómo convierto? Y bueno, con esta igualdad. Si yo tengo milímetros de mercurio y tengo que pasar a la atmósfera, y bueno, yo sé que 760 es 1. La cantidad de milímetros que me dio, X. ¿Está bien? Y otra vez reglita de 3. O si me dicen, tengo tantos milímetros de mercurio de un lado y hectopascales del otro, y bueno, digo, si 760 son estos, los que me dio serán X hectopascales. Y utilizo cualquier unidad, ¿sí? Otra vez, cualquiera de las tres sirven para esta fórmula, ¿sí? ¿Vamos bien? Pero igual de los dos lados. ¿Esto quedó claro entonces? Bien. Sí. Y otro, el que ya veníamos viendo, número de moles. N. N, un número de moles. Fíjense que dice número de moles, ¿sí? No dice ni moléculas ni masa molar, número de moles. Bien, ¿quedó claro? Estos factores son los que van a intervenir en toda la fórmula de los gases, ¿sí? Con esto vamos a ver la fórmula, ¿sí? Las voy a ir simplificando para tratar de darlas. Miren, hay tres fórmulas de los gases generales. La primera, segunda y tercera. Se las conocen, no importa que no sepan los nombres, fíjense. La primera de las leyes se la llama ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Estos dos muchachos, ¿qué hicieron? Trabajaron con los factores, estos tres factores, volumen, temperatura y presión, ¿sí? Pero Boyle-Mariotte, ¿qué hicieron? ¿Ven que entre paréntesis tengo temperatura? Dejaron siempre la temperatura constante, ¿sí? No la variaron nunca. Entonces, ¿qué comprobaron? Que la presión y el volumen, ¿ven? Presión y volumen, era un producto que daba siempre constante. Si variaban la presión, el volumen variaba. Y se decía cómo variaban. Y en relación inversa, o lo que se suele escuchar en los enunciados de las leyes, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que si este aumenta, este disminuye. Si este número va a dar siempre igual, fíjense matemáticamente, si esto es constante, va a dar siempre igual, y este sube, te tiene que bajar, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Por eso se dice que es inversamente proporcional.
Entonces, pero sí se dieron cuenta estos dos muchachos que la relación de presión y volumen daba siempre constante. Si esta subía, esta bajaba y el resultado era siempre igual. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces, si yo tengo una condición inicial de un gas, presión por volumen, ¿sí? Va a ser siempre igual a las nuevas condiciones, y va a dar siempre igual. Entonces va a ser otra vez la otra condición de presión por volumen 2, presión por volumen 3, N. Entonces, la formulita de la primera ley de los gases queda resumida en esto, ¿sí? Presión 1 por volumen 1, o sea, una condición del gas, igual a la nueva condición de gas variándole algo. ¿Se entendió la ley? Para no andar enunciando las voy simplificando. ¿Sí? Fíjense lo que hace la segunda ley. Charles. Presión. Charles dice, bueno, si estos dos tuvieron constante la temperatura, yo voy a tener constante la presión. Y fíjense qué vieron, a qué conclusión llegó. Que la relación que existe entre el volumen y el cociente de la temperatura ahora era siempre constante otra vez, ¿sí? Entonces, pero fíjense en qué relación. Esto era directamente proporcional. Si esto tiene que dar igual, si este sube, este tiene que subir. ¿Está claro? Porque está dividiendo. ¿Se entiende? Entonces, es una relación directamente proporcional. Pero lo importante de ello es que comprobó que si yo aumentaba la temperatura, el volumen subía, ¿sí? Y si disminuía el volumen, la temperatura disminuía también. ¿Está bien? Bien. Y bueno, hizo lo mismo que el otro, hizo el postulado este. Dijo, bueno, si yo tengo una condición inicial de volumen dividido temperatura, va a ser igual a las otras, todas las otras que se me ocurran. Volumen 2 dividido temperatura 2 igual a volumen 3, y etcétera, etcétera. Entonces quedó resumida esta, la formulita 2 o de Charles. Pero como ustedes ven, yo la estoy pasando medio rápido. Usted va a decir, después no me la voy a acordar. Ahora les voy a explicar por qué. La tercera ley es la de Gay-Lussac. Estos dos eran dos muchachos, ¿sí? Entonces dijeron estos dos, bueno, si estos dos tuvieron constante la temperatura y la presión, yo voy a tener constante el volumen ahora. Y fíjense qué conclusión llegó. Y bueno, llegó a esta conclusión. Fíjense que la presión y la temperatura también dan siempre constante el cociente. Entonces dijeron, bueno, tienen una relación directamente proporcional de vuelta. Si este subía para que esto dé igual, él tiene que subir igual. ¿Estamos de acuerdo en eso también? Entonces dijo, bueno, si yo le aumento la presión a un recipiente, aumenta la temperatura. Y es lógico. ¿Nunca inflaron la pelota de vóley o la bicicleta con un infladorcito? Vieron que cuando ustedes están inflando, el inflador se calienta, y porque le estoy dando presión. A eso se refiere, ¿sí? Si yo aumento la presión, la temperatura aumenta. Y si disminuyo, la temperatura disminuye. Bueno, la conclusión es que dijo este muchacho, bueno, si yo tengo una condición inicial de presión y temperatura 1, va a ser igual a todas las otras presiones y temperaturas cocientes de presiones y temperatura que se me ocurran. 2, 3, ¿sí? ¿Se entendió? Y bueno, y estas son las tres formulitas de estos dos muchachos. Pero ¿por qué las paso tan rápido? Porque a partir de estas tres, se postuló lo que se conoce como la ecuación general para gases ideales. Fíjense qué se hizo. Unificaron las tres, ¿sí? Y dijeron, bueno, presión por volumen sobre temperatura también da siempre constante, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo decir que si tengo una condición inicial de un gas, ¿sí? Va a ser igual a las nuevas condiciones que yo vaya teniendo, si me da constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esta es la ecuación general de los gases. Esta sí es importante que la acuerden. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo voy a seguir avanzando. ¿Sí? Porque cuando veamos algún ejercicio, que de hecho yo tengo uno acá, voy a saltear esto para mostrarle qué quiero decir. Fíjense este ejercicio. Tengo un gas que ocupa 80 centímetros cúbicos a tantos milímetros de mercurio, ¿sí? Y a tantas atmósferas. Ve acá mezclo las presiones. O sea, para resolverlo, después lo vamos a ver, ¿eh? Lo que quiero decir es que, fíjense que dice la temperatura no cambia, ¿ves? Entonces, ¿qué está diciendo este ejercicio? Que la temperatura es constante. Entonces, para que ustedes no se estén enloqueciendo acá arriba, decir, bueno, ¿cuál era la ley que tenía la temperatura constante para ver cuál tengo que poner? Si era Boyle, si era Charles, si era Guy, ¿entienden? Vengan a la general, usen siempre la general y simplifican
lo que dice que no varía, lo constante. Fíjense que en el problema yo lo puse a propósito, ¿ven? Dice, si la temperatura no cambia, o sea, cuando yo pongo los datos en este costado, pongo todos los datos y cuando pongo temperatura pongo constante. Entonces cuando escribo toda la fórmula y las temperaturas las tacho y no trabajo con temperatura. Entonces yo ya sé que es la de Boyle, pero no tuve que andar acordándome, era Boyle, que era Guy, que era Charles. ¿Se entendió? Si el ejercicio dice que uno de los factores de la fórmula general no varía o es constante, pone la general y lo tacha. Si son las temperaturas, las tachan, las simplifican. Si son las presiones, las simplifican. ¿Sí? ¿Se entendió? Y si son los volúmenes, también lo simplifican. Para no andar acordándose qué ley era. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien. Eso es para simplificar nada más. ¿Eh? Bueno, ahora miren al amigo. El amigo Goz haciendo de la suya. Bueno, escuchen esto. Aparece de vuelta nuestro gran amigo abogado. ¿Sí? Cada vez que él aparece se nos enrieda un poquito más la cosa. ¿Sí? Fíjense lo que dice abogado. Fíjense también que en ningún momento estos tres muchachos, y Boyle, estos tres no, porque acá son Boyle y Mariot, son distintos, y Guy y Lusac son dos más. Estos muchachos, vamos a decir así, ninguno habló de masa. Ven que en esta fórmula no interviene la masa para nada. De hecho, todos los enunciados de estas leyes comienzan diciendo se parte de una determinada masa de gas manteniendo constante la temperatura. ¿Sí? Este dice, se parte de una determinada masa de gas manteniendo la presión constante. Habla de una cantidad de gas, pero nunca menciona masa, ni moles, ni gramos. Hasta que abogado dijo, bueno, pero esta fórmula está muy linda, pero no tenemos en cuenta las masas. Entonces, fíjense lo que él postula. Él dice que, esto es un postulado de abogado, dice que un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, esto es bueno que lo sepa, se considera como una presión normal una atmósfera, ¿sí? Y temperatura normal 0 grados centígrados o 273 15 Kelvin, ¿sí? ¿Se acuerdan esto acá? Ya sumé a 0 los 273 Kelvin. Entonces, ¿qué dice abogado? Voy de vuelta. Un mol de cualquier gas, todos los gases, a condiciones normales, o sea, a una atmósfera de presión y a 0 grados de temperatura, ocupa siempre el mismo volumen. Todos los gases en estas condiciones siempre ocupan 22,4 litros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ese es el postulado de él. Y fíjense la fórmula cómo quedó. Fíjense cómo quedó esta fórmula. También trabaja con presión, también trabaja con volumen, igual a N, fíjense, N, recuerden que N era número de moles. Acá él no mete masa, ¿sí? Ni moléculas, pone número de moles. ¿Está bien? Por R, por T. Fíjense que acá P por B y T ya lo conocemos. N también es número de moles. Y acá aparece una R que no sabemos bien qué es. Pero bueno, esta R se la conoce como la constante universal de los gases. Tiene un valor constante, ¿sí? Que no va a variar nunca. Bien, ¿y cuál es el valor? Y bueno, vamos a sacarlo. Fíjense cómo lo vamos a sacar el valor de R. Vamos a utilizar los datos que nos da abogado en su definición de la ley, ¿está bien? Y despejamos R de la fórmula. ¿Siguen? Ah, bueno, me faltó de contarles algo, pero antes de hacer esto. Fíjense que acá vamos a tener que tener muy en cuenta que en la fórmula de Avogadro de los gases, ¿sí? Fíjense las unidades, porque acá recuerden que en las otras fórmulas, la general, en presión, habíamos dicho que podíamos trabajar con las distintas unidades de presión, ¿se acuerdan? Atmósfera, Sí. milímetros o hectopascales. No. Avogadro solo admite
atmósferas. ¿De acuerdo? La presión solo en atmósferas. Fíjense que sigue la historieta. El volumen siempre en litros. ¿Está bien? Obviamente que la temperatura, recuerden, siempre en Kelvin. ¿Está bien? Esa es la única salvedad que hay que hacer con la fórmula de Avogadro. Presiones siempre en atmósferas, volúmenes siempre en litros, temperatura ya sabíamos en Kelvin, y bueno, y número de moles. Bien, ahora vamos a sacar el valor de R. R les recuerdo que es una constante, va a darse, cada vez que veamos una fórmula de gases R, ya van a saber que es 0,082. Pero ¿de dónde sale? Fíjense, vamos a reemplazar los valores de la fórmula por lo que dice Avogadro en su fórmula. Fíjense, vamos a despejar R. N y T, N moles y T temperatura, en este término multiplican, ¿sí o no? O sea que los voy a pasar en el otro dividiendo para despejar R. ¿Está bien? Y me va a quedar así, ¿no? Que R es igual a P por B sobre N por T, ¿sí o no? Sí. N dividiendo y T dividiendo. ¿Está bien? Bien. Fíjense qué dice Avogadro. Avogadro en su enunciado dice, ¿cuántos moles? ¿Cuánta presión? Y dice, una atmósfera. Entonces reemplazamos una atmósfera. ¿Qué volumen van a ocupar? 22,4 litros. ¿Está bien? ¿Cuántos moles? Uno. ¿No decía que un mol? Bueno, ¿y a qué temperatura? A 0 grados. O sea que a 273,15. Acá puse completo. Fíjense que puse 273,15 completo porque necesito que me dé exacto esto, ¿sí? Después ustedes, para pasarlo del sentido a Kelvin, usen 273 solo, ¿sí? ¿Entiende? Sí. Porque la constante me tiene que dar exacto. Bien, fíjense, quedó 1 por 22,4 dividido 1 por 273,15. Esto da exactamente 0,082. Esto es el valor de R. Siempre, siempre. Esa es la constante. O sea, si uno va a resolver esto y no le dan R, es porque ya se entiende que es constante y lo deberían saber. 0,082. ¿Sí? Bien, pero fíjense en las unidades, que esto es lo que más hace lío también. Esta constante se la usa como constante de conversión de unidades también, ¿sí? Porque fíjense que acá no pude simplificar nada, ¿ven que acá no puedo simplificar nada? Y de hecho, R tiene todas las unidades, ¿sí? R es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Quedó claro esto? Sí. Eso es R, siempre, no va a variar. Vamos más o menos bien hasta acá, estamos yendo medio rapidito, pero bueno, díganme, ¿eh? Bueno, y así es como obtenemos el valor de R, ¿ya? ¿Sí? El postulado de R, y vamos a empezar a ver, bueno, vamos a tratar de ir haciendo algunos ejercicios para, es la única manera de entender las fórmulas haciendo ejercicios, fíjense. Igual, escuchen, vamos a hacer exactamente igual que lo que hicimos con lo otro, ¿sí? Yo esto se lo voy a mandar como para la próxima actividad, directamente le mando todo este choclerío, ¿sí? Todo completo. Y abajo, estos ejercicios que ahora los vamos a ir viendo, ¿sí? Que ahora los vamos a ir viendo, por ahí les saco las respuestas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero van a ser los mismos, ¿se entiende? Ahora los vamos a ir haciendo. Los últimos, bueno, acá abajo ya no están resueltos, ¿no? Pero bueno, esto ahora los vamos a ir viendo para resolverlos y después yo los borro y se los mando para que ustedes lo hagan y les quede en la carpeta. Fíjense qué dice el primero. Una cantidad de gas una cantidad de gas, ¿eh? Acá no habla de masa, ni de mole, ni de una cantidad de X, cualquiera. Ocupa 80 centímetros cúbicos, ¿sí? A 750 milímetros de presión. Bien, dice, ¿qué volumen va a ocupar si tengo 1,2 atmósferas de presión? Y la temperatura no cambia. Fíjense, yo siempre les recomiendo que pongan datos en un costado y los pongan todos. Así no tengo que después andar buscándolo en el enunciado. Voy a poner volumen 1, 80 centímetros cúbicos, acá está. Presión 1, 750 milímetros de mercurio. Presión 2, 1,2 atmósferas, ¿sí? Temperatura constante, no varía,
y pide volumen 2, que es la incógnita, ¿cierto? Bien, voy a copiar, voy a poner, como les conté, la fórmula general, ¿sí? La fórmula general y digo, a ver, ¿cuál de los tres factores no varía? ¿Hay alguno que no varía? Bueno, dice que no varía la temperatura. Vengo a la fórmula general y chip, simplifiqué temperatura. ¿Está bien? Entonces voy a trabajar con presiones y volúmenes solo. No me interesa que era la ley de Boyle, que era la primera, no importa. Ya sé que trabajo con presiones y volúmenes. Bien, ahora fijo, presiones tengo un pequeño lío acá, ¿sí? Porque tengo la presión 1 en milímetros de mercurio y la 2 en atmósferas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? O convierto los atmósferas en milímetros de mercurio o los milímetros de mercurio en atmósfera. Cualquiera de las dos sirve. Siempre que después, cuando reemplacemos acá, usemos la misma unidad. Yo acá lo puse, fíjense. Una atmósfera, recuerden la igualdad que teníamos arriba, eran 760 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Y si no, bueno, se lo copian en el frente del cuaderno, así les queda en la hojita, ¿sí? Entonces dice, bueno, entonces, ¿cuántas atmósferas tengo? 1.2. 1.2, X, otra vez la famosa reglita de 3. Este por este dividido este, le da 900, ¿qué? 1.2 atmósferas son 912 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, ¿no? O lo digo de vuelta. Porque se quedaron muy No, no, calladitos. entendido. ¿Todos se entendieron? Bien, sigo entonces. Fíjense, ya tengo todo en milímetros de mercurio. Los puedo poner acá en milímetros de mercurio y listo. Pero también puedo trabajar en atmósfera porque está bien. ¿Qué hago? Y pongo la regla de 3 al revés. Digo, si 760 es una, los milímetros de mercurio que tengo, o sea, 750 es X. Otra vez, este por este, dividido este, 0,98 atmósferas. ¿Está bien? O bien, trabajo en milímetros de mercurio o trabajo con atmósferas. ¿Sí? Y bueno, después lo único que tengo que hacer es la fórmula general, despejo y listo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Quedó claro? ¿Sigo? Sí, sí, Párenme, ¿eh? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, el volumen inicial decía, otra vez que ves que dice otra vez acá, cierta cantidad de gas, ¿sí? En ningún momento dice tantos moles, tanta masa. Entonces, si dice así, donde no especifica volumen, masas o moles, sigo trabajando con la general. ¿Está bien? En cuando el enunciado dice, tengo tantos gramos, tantos moles, tantas moléculas, son Avogadro. ¿Está bien? Mientras tanto, que no especifique ni masa ni cantidad, siempre la general. Dice ahora, se tiene 200 centímetros cúbicos a 20 grados, ¿sí? A 20 grados centígrados. Dice calcular el volumen a 90 grados centígrados si la presión está constante. ¿Bien? Datos en un costado enseguidita. Fíjense, volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Temperatura 1, 20 grados. Y acá mismo yo les recomiendo, conviértanla enseguida a Kelvin, así no se enredan en la fórmula. Le suman enseguida 273 y ya lo tienen en Kelvin en los datos. ¿Está bien? ¿Se entendió? No, uy, qué silencio. Voy de vuelta entonces. Recuerden que en las fórmulas generales de los gases siempre se trabajaba en escala Kelvin. Entonces, cuando yo copio los datos, acá pongo temperatura, el ejercicio dice acá 20 grados, pongo 20 grados. Pero bueno, como después lo voy a tener que convertir, sería bueno convertirlo acá mientras que voy escribiendo los datos. Así ya lo tengo convertida. ¿Sí? ¿Y cómo se convertía? Y sumándole 273. Entonces yo digo, bueno, temperatura 20 más 12 ya la tengo en Kelvin, 293 Kelvin. ¿La temperatura cuál era? La 290 más 273, 363 Kelvin. Entonces ya las tengo en Kelvin. La presión constante. Vengo a la fórmula general, desapareció la presión. Trabajo con volumen y temperatura solo. ¿Sí? Volumen 2, incógnita. Bueno, acá, una vez convertida, fíjense que una vez convertidas las temperaturas, el ejercicio se acabó, porque puedo trabajar con centímetros cúbicos, ¿sí? Porque
acá no me dice obtenga el volumen en mililitros, no dice nada, así que lo trabajo en centímetros cúbicos. Reemplazo, y fíjense, tengo que despejar volumen 2, temperatura 2 que estaba dividiendo, ¿cómo pasó? Para el otro lado multiplicando. Y se acabó el ejercicio. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Es fácil. Sí, ¿Puedo pasar al otro? sí, sí. Bien, fíjense acá. Dice ahora, un gas ocupa 2 litros en condiciones normales. ¿Sí? Bien, recuerden, ¿cuáles eran las condiciones normales? Presión 1 atmósfera, temperatura 0 grados. ¿Se acuerdan? Siempre. Cuando un ejercicio habla de normal, es eso. ¿Qué volumen ocupará? ¿Sí? Esta misma masa de gas de vuelta, ¿ven? Misma masa de gas, en ningún momento dice que varía, ni cambio, ni pongo. A 2 atmósferas y a 50 grados. Fíjense ahora, ¿eh? Pongo los datos acá, volumen 1, 2 litros, presión 1, 1 atmósfera, temperatura 1, 0 grados, ya le sumo los 273, ya la tengo en Kelvin, volumen 2, incógnita, que es lo que pide, presión 2, 2 atmósferas, temperatura 250 centígradas, más 273, 323 Kelvin. ¿Sí? Ya la convertí. Pongo la fórmula general. Ahora fíjense esto. En el enunciado, ¿dice que alguno de los factores queda constante? No. De hecho, tengo valores de todos. Entonces, ¿qué pasa acá? No voy a poder simplificar nada. ¿Se entendió? Si varía todo, no puedo simplificar nada. Bueno, no simplifico, no hay problema. Fíjense, entonces ya tengo las unidades convertidas, las presiones están iguales, los Kelvin en Kelvin, entonces despejo volumen 2, que es lo que me está pidiendo. Fíjense, temperatura 2 en este término divide. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Presión 2 que hace en este término multiplica, pasa dividiendo. Y esto queda así, ¿sí? Quedó temperatura 2 por presión 1 por volumen 1, dividido presión 2 por temperatura 1 igual volumen 2. ¿Sí? Profe, disculpe, Y el ¿cuántos despejo. puntos me queda? Bueno, y ahora lo único que hago es reemplazo todo, ¿sí? Temperatura 2, de una atmósfera, ¿sí? Simplifico las unidades, ¿sí? Que eso es bueno que yo siempre pido que ustedes pongan, recuerden, las unidades. ¿Por qué? Porque cuando simplifique, si esto acá no me quedaba litro, es porque había despejado mal. Me da idea de que estoy haciendo lío. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, sigo. ¿Se entendió esto también que donde no simplificamos nada? Sí, Bien, quiero llegar a este, fíjense. En un recipiente tengo 150 gramos de dióxido de carbono. Fíjense, guarda acá, ¿vieron? Habló de masa, ¿sí? Habló de una masa. De a 100 grados y a tantos milímetros de presión. ¿Sí? ¿Qué volumen va a ocupar? Bien, datos, masa, 150 gramos, temperatura 100 centígrados más 273, 373 Kelvin. Fíjense ahora que como habló de masa, voy a usar la Avogadro. Entonces, presión que estaba en milímetros de mercurio, lo tuve que pasar obligado a atmósfera, ¿sí o no? ¿Cómo? Y otra vez acá, 761, acuérdense que esta era la igualdad, 720X, ¿sí? 0,95 atmósferas. Bien, ya lo tengo en atmósfera. Volumen incógnita, ¿sí? Y R ya lo saben, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Está bien? Ahora fíjense cuando voy a reemplazar en la fórmula. Voy a despejar volumen, ¿no? Fíjense que voy a despejar volumen. Entonces, presión en este primer término estaba multiplicando, la voy a pasar dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar que el volumen es igual a N por R por T sobre presión. ¿Sí? Este pasó dividiendo. Pero guarda. En N, ¿qué voy a poner? 150 gramos. Nos queda menos de un minuto, pucha. No, yo se lo voy a responder yo, así hacemos más rapidito, porque creo que es el, bueno, acá también entra N. No, porque N dijimos que era número de moles, Entonces lo que tengo que saber, estos 150 gramos, ¿cuántos moles son? ¿Y cómo hago? Y bueno, si el dióxido de carbono, fíjense, el carbono pesaba 12,
el oxígeno 16 y había 2, pesa 44 gramos, ¿cierto? ¿Qué pesa 44 gramos? Un mol. ¿Se acuerdan que sumábamos las masas y me daba lo que pesaba un mol? ¿Eso Sí. se acuerdan? Sí. Bueno, entonces 150 gramos, que son lo que pone el ejercicio, ¿cuántos moles son? Este por este, dividido este me da 3,4 moles. Eso es lo que va en la fórmula. ¿Se entendió? Por Sí. eso yo les dije siempre, recuerden no mezclar nunca gramos con número de moles y con moléculas. En la fórmula de Avogadro lo que va número de moles, no masa, no gramos. Si tengo gramos, tengo que saber qué gas es, saber cuánto pesa un mol y después pasar los gramos a moles. Y es lo que entra en la fórmula. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, esto también es general, todos los datos, y acá hay otro. Fíjense, a ver si hago a tiempo. Tengo 65,4 centímetros cúbicos, le da presión de vuelta, le da otra temperatura, ¿sí? Y le pide cuántos moles hay. Ahora le pide moles, ¿sí? Entonces, R y T pasan dividiendo. No, a ver, el volumen, guarda que el volumen hay que convertirlo a litro, ¿sí? Dividido 1000, centímetros cúbicos dividido 1000, son esos